Vamos a ver así, que no se me moje rápido. Miren, es un amasijo de óxido. Me parece que son los restos de otros cajones. Estoy haciendo lo más rápido que puedo. Es muy incómodo lo que estoy haciendo. Mandarina del árbol que crece en las lápidas. Vamos a probarla. Wow. Me parece que estoy completamente solo en este hermoso cementerio británico de Buenos Aires. Es un cementerio que no es usual para mí venir a visitar. Solo lo hago cuando son climas así frío, grises, con lluvia. Son los días que a mí me provoca salir a explorar estos cementerios que son muy hermosos. Una de las tantas cosas, o creo que lo que más me llamó la atención de este cementerio, este árbol de naranjo. Siempre están así, de ese color, pero si se dan cuenta, lo más curioso es que crece literalmente al lado de unas tumbas y que seguramente en unos minutos voy a probar. Siempre me llamó la atención probar uno de estos naranjos. No sé si sea naranjo, parece mandarina, pero siempre me llamó la atención o la curiosidad saber a qué saben estos naranjos, estas mandarinas que crecen literalmente al lado de unas tumbas. No sé si se logra ver, pero allá están, en el cementerio alemán, están como quemando algo. Imagino que debe ser basura, porque hasta donde tengo entendido no hay crematorio en el cementerio alemán, pero hay un olor que es un poco característico de crematorio. Este panteón es un poco conocido. Para los que no lo sepan, hacen visitas nocturnas acá, a este cementerio. Y normalmente creo que para la visita nocturna abren este panteón, que seguramente debe tener alguna historia. He visto personas entrar acá y hacerse fotos. Obviamente en este momento está cerrado, pero sé que en las visitas nocturnas bajan ahí en la noche y hacen fotos. Este cerco que está ahí, esa parte que ven, es el cementerio alemán. Pero bueno, esto llega hasta acá, este camino. Así que vamos a tener que continuar por allá. Miren, una escoba. Estarían otros amigos de esos que son chauceros, chamulleros, ya diciendo que esta es la escoba de una bruja que vive acá, o que vive acá en este árbol. Así que nada, vamos a continuar. Porque tengo mi linterna. Vamos a ver si puedo, porque estoy agarrando el celular y el paraguas con la misma mano. Vamos a ver si puedo grabar un poco, o acercarme un poco. No creo que pueda. Ver. Pero ya les voy a mostrar unos en donde sí vamos a poder ingresar completamente el celular. Miren, al cementerio alemán y al cementerio británico simplemente los divide este cerco. Y esa pared que ven ahí al fondo es el cementerio Chacarita, que en algún momento voy a volver a entrar. Hay muchas tomas que me gustaría hacer, pero la verdad por la lluvia no me lo permite en este momento. Bueno, estoy debajo de un árbol, pero bueno, me parece que ya encontré uno de los muy pocos nichos o panteones que hay acá que me parecen curiosos. No son tan aterradores, o sí. Así que bueno, justo lo encontré, está ahí con la puerta abierta, se ve que alguien más estuvo ahí chusmeando. ¿Ven? Ese panteón que está ahí tiene la puerta abierta
Les voy a mostrar para que vean que es un panteón que tiene algo muy curioso adentro. Se les voy a mostrar. Vamos a ver así, que no se me moje rápido, miren. ¿Ven? Son dos cajones. Ahí está el otro. Y acá en el centro, no tengo ni idea qué es. Es un amasijo de óxido. Me parece que son los restos de otros cajones. Y esto es lo que me parece. Se me está mojando el micrófono, todo mal. Pero bueno, esto es una de las cosas que me pareció más curiosa cuando vine acá a este cementerio. Lo siento, pero necesito... se me moja todo. Ahora, en serio no puedo grabar así. Miren esta zona acá que me pareció muy interesante. Es como especie de un vivero. Creo que sí. Senecio, hiedra. ¿Ven? Son diferentes tipos de plantas o plantitas, jardinería urbana, uña de gato. Y bueno, ahí lo dice. En el cementerio británico estamos dando un poco más hacia la sustentabilidad con la creación de nuestro propio vivero, reproducción de plantas. Trabajamos con sustratos ecológicos utilizando compost de producción propia, generando a partir de las hojas secas del arbolado, restos de poda y material vegetal de los espacios verdes. Mira, qué interesante. Primera vez que veo esto en un cementerio. Pero la verdad están muy lindas las plantas. Muy bien por el que desarrolló esta idea acá de jardinería urbana, la verdad. No soy muy amante de las plantas, la verdad, pero me parece muy interesante ver esto acá en este cementerio. Esta es la escalera que necesito yo para pasarme de acá al cementerio Chacarita. Esa es la escalera que necesito yo. O para pasar del cementerio Chacarita hacia acá. Mira el correo. Wow, miren esto. ¿Ven? Letters for Payne Family. Cartas para la familia Payne. Qué hermoso, me imagino que es algo en honor. Obviamente, bueno, sí, es un cementerio británico, así que, wow, está hermoso. Otra de las tantas cosas que me parecieron interesantes la última vez que vine acá es este árbol que está seco con especie de estos lazos de tela brillante. También tiene especie como de unas estas bolitas que le ponen a los árboles de Navidad. Recuerdo que los compañeros con que vine me intentaron explicar algo, pero no sé si era algo así como personas que vienen acá, como dejar una ofrenda o algo que tenga que ver con un deseo. Supongo que acá tiene que estar la historia de por qué este árbol está así cerrado con estos lacitos, con estas telas blanca brillosa. Miren, recién me acabo de dar cuenta que hay otro panteón con la puerta abierta. Me parece curioso encontrar, este es el segundo que encuentro así con la puerta abierta. No sé si el viento las abre o simplemente, bueno, bajan personas ahí a dejar alguna flor o algo, pero bueno, vamos a asomarnos a ver qué podemos ver acá rapidito. Oh, wow. ¿Ven? Bueno, vamos. No creo que haya alguien ahí. Vamos a cerrarlo, dejarlo así como debería quedar.
Vamos que llegamos al árbol de naranjo. Vamos a intentar probar esa fruta que nace literalmente de la tierra donde hay cuerpos descansando. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Vamos a ver cómo puedo hacer esas tomas. Vamos a intentarlo. Bueno, llegamos. Esta es la razón, o la primera razón por la que vine esta tarde al cementerio británico, porque esto es lo que me parece más curioso de todo el cementerio. Y mira que he estado en cementerios donde he visto cosas muy perturbadoras, pero el ver un árbol de esta fruta, que no sé si realmente sea naranja o mandarina, que crezca literalmente, si se dan cuenta, arriba de las lápidas, me parece muy interesante. Pero más interesante me va a parecer probar una. No me voy a ir de este cementerio sin probar uno de estos naranjos. Bueno, recién me di cuenta que es la hora de cierre del cementerio, así que esto va a salir como salga. Es muy complicado grabar sosteniendo el paraguas entre los brazos para tener una mano libre, pero bueno, así va. Va a quedar como quede. Así que acá lo tengo. Y vamos a proceder. Ahí la tiene. Vamos a proceder a abrirla. Me parece que es especie como de una... No, es una mandarina. Sí, es una mandarina. Ok. No sé si me tengo que ir acercando a la entrada, pero bueno, estoy haciendo lo más rápido que puedo. Es muy incómodo lo que estoy haciendo. Vamos a ver si puedo ponerla acá. No, está sucio ahí. Es pero muy incómodo esto. No sé ni siquiera si puedo ponerme en selfies. Ahí está. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido que puedo. Antes que, no sé, venga el cuidador y me diga que me tengo que ir de acá. ¿Qué es eso? Ok. Creo que ya casi. Vamos. Solo necesito probar una. No puedo apoyarla ahí. Una sola, solo necesito una. Ok. Esta. Tengo dos. Ok. Creo que esta está bien. Vamos a dejar esta acá. Ahí al lado de la otra. Ok. Vamos a ver si puedo girar la cámara. Esto va a ser muy complicado. Bueno, dejé el paraguas ahí. Es la única forma de poder grabar bien. Así que vamos a ver lo que salga. Ya es la hora de cierre del cementerio. Así que bueno, como salga. Mandarina del árbol que crece en las lápidas. Vamos a probarla. Ok. No sé si realmente sea mandarina o mandarina fusionada con limón. A mí me encantan las cosas cítricas, amo las cosas cítricas, pero creo que realmente esta mandarina no sé qué nivel de ácido sea, pero ya está. Quería hacerlo, lo hice, ¿lo volvería a hacer? No. Déjenme en los comentarios si les gusta la idea de todos los sábados subir videos. Los sábados van a ser dedicados a videos como este de día y los domingos quedan para los videos nocturnos. Nos vemos en el próximo video. Necesito lavarme la boca.